Pasaremos entonces ahora a estudiar lo que es el tiro oblicuo. Vamos a estar viendo su gráfico, cuál es este movimiento, y vamos a estar también haciendo ciertas observaciones que van a ser muy importantes en el momento de empezar a desarrollar los ejercicios. El primer concepto que nos da el material nos dice: considerando un cuerpo lanzado oblicuamente con una velocidad inicial v sub 0 formando un ángulo alfa con el eje X. O sea, aquí tenemos la gráfica de lo que sería el tiro oblicuo. Es cuando una persona o un objeto se lanza de esta manera, donde el recorrido que hace el mismo se transforma prácticamente en una parábola, ¿verdad? De hecho, algunos libros, algunos materiales también le llama movimiento parabólico. ¿Está bien? Entonces, se lanza de aquí un cuerpo con una cierta velocidad inicial, ¿m? Y describe lo que es, en algún momento llega a una altura máxima y luego va descendiendo hasta llegar nuevamente al suelo. Eso es lo que es el tiro oblicuo. Y cuando se lanza, como nos dice aquí, forma la velocidad y la trayectoria, digamos, de este cuerpo, forma un ángulo alfa con la horizontal que también se debe tener en cuenta a la hora de poder desarrollar los ejercicios. ¿Está bien? Lo que es importante que se tenga en cuenta, y la primera observación que vamos a hacer antes de pasar a las demás, ¿verdad?, es que en realidad esto es una composición de movimientos, este tiro oblicuo. O sea, en el sentido vertical, perdón, va a ser un movimiento uniformemente variado, porque él va a ser en la vertical, él va a ser, digamos, va a ir subiendo cada vez más con respecto a al eje Y, ¿verdad? A la vertical, va a ir subiendo, y cada vez la velocidad, o sea, este módulo de la velocidad con respecto al eje Y va a ir bajando, porque por efecto de la gravedad. O sea, la gravedad va a ser un efecto sobre la velocidad en ese sentido. Entonces por eso va a ser un movimiento uniformemente variado, donde la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Entonces llega a un punto máximo donde la velocidad sub I va a ser igual a 0, y nuevamente después va a ir aumentando, pero en este caso la velocidad v sub I ya va a ir aumentando en sentido negativo, o sea, va a ir bajando nuevamente. Eso es con respecto al eje Y, movimiento uniformemente variado. Y con respecto al eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, siempre él se va a ir a una misma velocidad. ¿Está bien? Entonces, esa es lo que es la composición de movimientos dada en el movimiento oblicuo, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí, cuando se lanza con una velocidad inicial, esa velocidad obviamente se puede descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, ¿para qué? Para tener la velocidad inicial con respecto a y la velocidad inicial con respecto a x, puesto que los movimientos van a tener ecuaciones horarias diferentes por tratarse de distintos tipos de movimientos, que de hecho ambos ya hemos estudiado en capítulos anteriores. Bueno, dicho esto, vamos a hacer más observaciones un poquitito más técnicas. La primera nos dice: el módulo de la velocidad vertical v sub i disminuye durante el ascenso y aumenta en el descenso. Algo que ya estuvimos comentando. La velocidad con respecto a i va a ir disminuyendo a medida que se acerca a la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima es cero. Ese de hecho va a ser una observación más, ¿verdad? Y después comienza nuevamente a aumentar al ir cayendo, porque en ese caso la velocidad va a ir aumentando, puesto que la gravedad va a ir acompañando el movimiento hacia abajo. Sin embargo, en este caso la gravedad, como que está estirando hacia el centro de la Tierra, va disminuyendo ese movimiento hacia arriba. Por eso aquí nos dice que esa velocidad va a ir bajando. Fíjense, disminuye en el ascenso y aumenta durante el descenso. Eso es lo que nos dice. Segunda observación: en el punto de altura máxima,
que se le suele denominar Hmax, el módulo de la velocidad en el movimiento vertical es 0. BI es igual a 0. O sea, aquí en la altura máxima, la componente de la velocidad sobre I es 0. Ahí para de moverse el cuerpo en un instante y nuevamente comienza después a aumentar su velocidad, pero en ese caso ya hacia abajo. Primero va subiendo cada vez más despacio y después va a ir bajando y cada vez más rápido. Pero en el punto de la altura máxima ustedes siempre tienen que saber que la componente B sub I es igual a 0. Y esto obviamente vamos a aplicarlo en los ejercicios para poder resolver. ¿Está bien? Pasamos entonces a la siguiente observación. Nos dice, a la distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto de caída del cuerpo se denomina alcance. En este punto I es igual a 0. O sea, ¿qué es lo que es el alcance? El alcance es desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde cae el cuerpo. O sea, el cuerpo se tira desde acá, va a hacer esta trayectoria y cae nuevamente aquí en el suelo. Entonces, o mejor dicho, este segmento que está aquí, desde el punto de lanzamiento hasta el punto de caída del cuerpo, es lo que se le llama alcance. ¿Y qué característica tiene el alcance? Que en ese punto de caída aquí, I es igual a 0. Obviamente que aquí, para el eje Y, va a ser igual a 0, porque fíjense que aquí sería I es igual a 1, a 2 y a 3, así sucesivamente. Entonces, en este punto de caída, su característica principal es que I es igual a 0. ¿Está bien? Lo que nos está diciendo aquí. Pasamos al siguiente, que nos dice: la posición del cuerpo en un determinado instante está determinada por las coordenadas X e Y. O sea, si queremos saber, por ejemplo, el cuerpo acá en este punto, entonces vamos a hacerlos por coordenadas. Vamos a reemplazar tanto en la ecuación horaria para el eje X y en la ecuación horaria para el eje Y. Y ahí vamos a estar hallando lo que son las coordenadas X y de un punto cualquiera de la trayectoria de este objeto. ¿Está bien? Y por último, nos dice la velocidad de un determinado instante se obtiene por la suma vectorial de las velocidades vertical y horizontal. Esto es, velocidad es igual a v sub x más v sub y. ¿Cómo lo muestra aquí la gráfica? Fíjense que la velocidad, el módulo de la velocidad resultante del cuerpo va a ser siempre tangente a la trayectoria. Esto se puede ver aquí gráficamente. ¿Y a qué es lo que es igual esa velocidad? Y es igual a la sumatoria de v sub i sobre v sub x en ese instante. Suma vectorial. Ustedes saben, ya hemos conversado de eso, ¿verdad? Entonces, si queremos calcular el módulo de la velocidad que trae el cuerpo en cualquier instante, debemos sumar el componente de v sub x sobre la horizontal y el componente de v sub i sobre la vertical, y ahí estaremos hallando el módulo de la velocidad en cada instante, la cual, como se puede ver, es siempre tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Entonces creo que estas son las principales características a tener en cuenta en este tiro oblicuo para poder empezar a desarrollar los ejercicios. Estas 5 observaciones son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta siempre, ¿verdad? Y también, obviamente, los apuntes que hemos hecho, ¿verdad? Que en este caso, en el sentido de la I, va a ser un movimiento uniformemente variado, donde la aceleración primero va a ser gravedad negativa, después va a ser gravedad positiva, y de este lado de la horizontal va a ser un movimiento uniformemente variado, o sea, la velocidad no va a variar. O sea, v sub x siempre va a ser igual. ¿Está bien? Si acá lanzó con 80, entonces la velocidad siempre va a ser 80, o sea, v sub x, velocidad inicial x no va a cambiar para toda la trayectoria en la horizontal. Entonces, ya hemos hecho una buena introducción a lo que es este tiro, y para no extender demasiado este vídeo, vamos en el siguiente vídeo a empezar a hacer algunos ejercicios
para poder aplicar estos conceptos que hemos citado. ¿Está bien? Muchas gracias.